En esta unidad vamos a analizar los fundamentos de la microeconomía. Brevemente vamos a considerar algunas definiciones correspondientes a temas que vamos a analizar y vamos a hacer un breve repaso de algunas intuiciones matemáticas que más adelante tendremos que analizar en el transcurso de la materia. Comencemos por qué es la economía. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que el problema económico se refiere a la asignación eficiente de recursos escasos. Y aquí es donde nosotros tenemos que parar y estudiar un poco qué quiere decir esto de eficiente y esto de recursos escasos. Cuando estamos hablando de eficiencia, vamos a ver que vamos a estar considerando la mejor forma de combinar nuestros factores de producción, nuestros recursos y nuestra tecnología para producir lo máximo posible de la mejor forma posible, es decir, sin desperdiciar ningún tipo de recurso. En la medida que vayamos avanzando en los siguientes módulos, vamos a estudiar la cuestión de eficiencia desde el punto de vista de la producción, de los mercados y demás. Pero en principio se basa en esta idea. Y luego, cuando vamos a recursos escasos, tenemos que pensar en la escasez, no desde el punto de vista de que hay poco, es decir, desde una escasez absoluta, sino desde el punto de vista de una escasez relativa. Esto quiere decir que siempre va a haber menos recursos que los que la gente quisiera. El concepto de escasez, entonces, en economía, es un concepto relativo, porque las necesidades de la gente siempre van a ser mayores a los recursos que existen. De alguna manera eso es lo que lleva a que las empresas cada vez estén produciendo más y nuevos bienes y que por otra parte las personas cada vez estén comprando estos nuevos bienes. ¿Sí? Luego vamos a ver que dentro de lo que es la economía, este problema económico generalmente lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Lo que es la microeconomía, que es lo que nosotros vamos a estudiar, y por otro lado, la macroeconomía. Cuando hablamos de microeconomía, vamos a estar analizando los agentes individuales. Vamos a trabajar con cómo las personas eligen qué consumir, dado sus gustos, dado su ingreso, dado los precios, qué variables pueden controlar y qué variables no. Vamos a hacer el mismo análisis para las empresas, cómo las firmas deciden qué producir, cómo analizan sus costos y cuántos factores contratar, o sea, es decir, cómo compran insumos para transformar en productos, cuánto capital y cuánto trabajo contratan. Y luego los vamos a juntar, porque nosotros en la microeconomía vamos a analizar el mercado. Y el mercado básicamente es el punto donde los consumidores y los productores, o los compradores y los vendedores, se juntan para realizar el intercambio. Esta parte de mercados, entonces, va a interrelacionar todo lo que vimos previamente. Dentro de los mercados vamos a tener mercados de competencia perfecta, que es como un mercado ideal, de competencia imperfecta, donde vamos a analizar monopolio, oligopolio y competencia monopolística y las características particulares de cada uno, para que cuando terminemos de analizar todos estos mercados de bienes y servicios, de alguna manera tengamos una idea más acabada de los distintos mercados en los que operamos todos los días. En la microeconomía también tenemos el mercado de factores, donde se analiza cómo las empresas eligen la cantidad de trabajadores y capital que contratan. Y luego tenemos las fallas de mercado,
Las fallas de mercado tienen que ver con asignaciones no eficientes por parte del mercado que requieren algún tipo de intervención. Eso sería como un breve resumen de los temas que nosotros trabajamos en microeconomía. Macroeconomía en este caso no es de nuestra incumbencia, pero dentro de la macroeconomía lo que vamos a hacer es agregar todo lo que vimos en microeconomía. Básicamente vamos a ver lo que es agregados económicos. Se va a ver PBI, inflación, desempleo, todo lo que vemos a diario como política monetaria, política fiscal, impuestos, emisión de dinero y demás. Una cosa que siempre resalto es que es importante saber microeconomía porque la macroeconomía es la suma de todo lo que vemos en la micro, con obviamente luego las intervenciones correspondientes del Estado, independientemente si uno esté más a favor o más en contra, la macroeconomía está más enfocada en eso, dado que la microeconomía funciona de una manera, ¿cómo hace el Estado y el Banco Central para poder corregir o de alguna manera afectar la suma de todo lo que vemos en la microeconomía? Pero bueno, eso es tema para otra asignatura. Yendo a nuestro problema económico de la microeconomía, tenemos que respondernos entonces 3 preguntas. En primer lugar, vamos a ver qué producir. Vamos a ver que vamos a producir bienes y servicios. Si bien nosotros vamos a trabajar principalmente mencionando los bienes, dado que es como bastante más sencillo contar unidades de bienes, todo lo que veamos aquí se puede extrapolar también a servicios. Luego vamos a pasar a la unidad de la empresa que tiene que definir cómo producir. Va a producir utilizando factores de producción. Los factores de producción son aquellos que nos permiten transformar insumos en productos. Y vamos a concentrarnos principalmente en 3 factores generales, que son la tierra, el capital y el trabajo. Y muchas veces, dependiendo de la literatura que se utilice, pueden aparecer nuevos factores derivados. Por ejemplo, puede aparecer la capacidad empresarial, el trabajo puede aparecer dividido en trabajo calificado y trabajo no calificado, el capital puede aparecer dividido en capital físico y en capital humano, pero nosotros aquí vamos a trabajar con las unidades más básicas de los factores de producción, que son tierra, capital y trabajo, y que a su vez nos sirven para responder la tercera pregunta, que es ¿para quién producir? Fíjense que aquí tenemos que nosotros vamos a producir para las personas que compran, y esas personas que compran son las que tienen una retribución por la venta de sus factores de producción. Lo que va a ganar aquel que venda el factor tierra en el mercado de factores, lo vamos a llamar renta. La retribución del factor capital va a ser un beneficio. Si estamos pensando en una unidad productiva como una empresa o una tasa de interés y ese capital monetario está en dinero. Y por último, la retribución del factor trabajo es el salario. Veamos entonces brevemente aquí un resumen que tenemos. La materia prima, luego tenemos dentro de capital, maquinaria, energía, instalaciones, manos de obra. Y la mano de obra, fíjense que acá está dividida en varias unidades. Directivos técnicos, administrativos y obreros. Fíjense que aquí estamos trabajando con la unidad de empresa, cómo transformamos un insumo en un producto.
sale el producto elaborado y luego tenemos la distribución, que es lo que nos conecta el producto elaborado, es decir, el producto de la empresa, listo para la comercialización, con el consumidor. Vayamos ahora a cómo funciona el esquema de pensamiento económico en cuanto a esto que hablábamos de la asignación eficiente de recursos escasos. Debido a que estos recursos escasos en términos relativos nos muestran que las necesidades son mayores que las cantidades disponibles, tenemos que tener en cuenta que en economía siempre vamos a estar estudiando elecciones e intercambios. Y siempre que estemos eligiendo algo, vamos a estar no eligiendo otra cosa. Por eso, cuando elegimos el sacrificio o a eso que estamos renunciando, es lo que vamos a llamar el costo de oportunidad. Lo vamos a usar mucho en toda la materia porque al fin y al cabo es el costo de cualquier elección que nosotros realizamos. Como dice una famosa frase, nada es gratis en esta vida. Y luego vamos a tener una gran división, que es la economía normativa, lo que debería ser, y la economía positiva, que es lo que efectivamente es. Uno dice, por ejemplo, si sube el precio de un bien, la gente debería comprar menos. Eso sería una afirmación normativa. Pero si nosotros, por ejemplo, miramos el mercado del dólar en Argentina, podríamos decir que ante la suba del precio del dólar, aumentó la cantidad comprada. Y fíjense que la economía positiva no es lo que debería ser, sino que termina siendo lo que efectivamente pasa en cualquier momento, aun cuando no cumpla lo que prescribe la economía normativa. Nosotros vamos a trabajar bien en los hechos estilizados. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a trabajar bien en lo que es la economía de modelos. Vamos a decir, según el modelo, si ocurre este evento, entonces las variables o las cosas que estén relacionadas se van a mover en determinada dirección. No vamos a ver casos que estén fuera de lo normal. Recordemos que este es un curso de microeconomía inicial, de introducción a la microeconomía, entonces vamos a caracterizar los comportamientos generales. Eso no quiere decir que los comportamientos más específicos no puedan también ser modelizados, pero queda fuera del objetivo de lo que vamos a estudiar aquí. Bueno, dado que los gráficos es algo que siempre complica un poco a los estudiantes de microeconomía, al menos al inicio, vamos a hacer un breve repaso de los diferentes tipos de gráficos que usamos y también vamos a continuación a ver algunos conceptos matemáticos sencillos que deberíamos tener en cuenta porque lo vamos a utilizar como herramienta para la explicación de algunos temas. Empecemos entonces con estos gráficos. En primer lugar vamos a tener las series de tiempo que nos van a mostrar cómo una variable se mueve a lo largo del tiempo. Puede ser uno más, pero nosotros acá vamos a ver una. Y por ejemplo podrían agarrar las ventas de una empresa de zapatillas y decir, este mes se vendió tanto, este mes se vendió esta otra cantidad,
otra cantidad, o en vez de cantidad podría decir se facturó tantos millones de pesos. Y de esa manera ir haciendo un seguimiento mes a mes, trimestre a trimestre, cuatrimestre a cuatrimestre, año a año, nos permite analizar cómo vamos evolucionando en la medida que pasa el tiempo. Luego tenemos el corte transversal. El corte transversal es los valores de una variable en diferentes grupos o categorías de un momento dado. Por ejemplo, un caso bastante sencillo de pensar el corte transversal es en una encuesta. Yo hago una encuesta en un momento del tiempo y les digo, bueno, a ver, ¿qué opinan sobre determinada situación? Y les doy 5 opciones. Entonces cada uno va a analizar, va a marcar y luego vamos a hacer un análisis de todo el conjunto. Y por último, vamos a ver la dispersión. La dispersión va a ser cómo se relaciona una variable con la otra. Y van a ver qué es lo que más vamos a usar, porque es el que nos va a permitir graficar las relaciones funcionales entre las variables. En primer lugar, los gráficos de dispersión nos sirven para ver si las variables que queremos analizar tienen algún tipo de relación. Y en caso afirmativo, vamos a ver si la relación es positiva o es negativa. Veámoslo entonces gráficamente. Como les decía, en el caso de la serie de tiempo, fíjense, acá tenemos el precio de la gasolina y los años. Entonces, agarramos una variable y vamos viendo qué pasa con ella a lo largo del tiempo. Tenemos momentos que sube más rápido, momentos que sube más despacio, que llega a máximos, que llega a mínimos. Y muchas veces lo que vamos a tener es que los saltos bruscos o las caídas bruscas se explican por alguna cuestión que no tenga que ver con el mercado. Por ejemplo, estos saltos fuertes en el precio de la gasolina, esto corresponde a Estados Unidos, tiene que ver con el 78-79, la suba de los precios del petróleo, en el 2003-2004 también. Vemos que una vez que eso se reacomoda, los precios vuelven a estar en promedio bastante más abajo. Después fíjense, aquí, corte transversal. Imagínense esto que yo les decía de la encuesta. Podríamos decir, ¿qué es lo que tiene ganas de hacer durante este fin de semana? Y les digo, tenemos todas estas opciones: salir a cenar, navegar por internet, jugar cartas, hornear un pastel, resolver crucigramas, jugar juegos de video, ir al zoológico, bailar, asistir a conciertos de rock y tocar instrumentos. Y les digo, bueno, pueden marcar 2 o 3 opciones. Terminamos de marcar todos y fíjense que tenemos qué porcentaje de la población quiere realizar estas actividades. Por lo general la vamos a rankear de mayor a menor para ver qué es lo que la gente prefiere. Vemos aquí que lo que más le gusta para este caso es salir a cenar y quizás lo que menos les gusta es tocar un instrumento musical, que requiere quizás una destreza extra a simplemente ir a cenar. Por último, veamos este de dispersión. Fíjense que nos dice el precio promedio de una computadora y la venta en millones. Y fíjense que los numeritos que tenemos al lado son los años. Fíjense que cuando los precios eran muy altos se vendían pocas computadoras y en la medida que los precios empiezan a disminuir, las ventas de la computadora empiezan a incrementarse. Entonces aquí claramente vemos que hay una relación entre el precio y la cantidad de ventas de computadoras y que es una relación negativa o inversa. A precios más altos se venden menos, a precios más bajos se venden más. Nosotros aquí vemos el diagrama de dispersión, pero más adelante esto, en lugar de verlo con puntos, lo vamos a simplificar con una representación de una recta o de una curva. Importante es, vamos a trabajar
la mayor parte del tiempo posible con rectas, en la medida que la recta no nos haga perder explicación económica, debido a que cuando después pasemos a los ejercicios teóricos, prácticos, no tengamos tanta complicación matemática, ¿sí? Y bueno, cuando sea curva, por un tema conceptual, vamos a trabajar por qué tiene específicamente esa forma y qué significa. Pasemos ahora a la definición de modelos económicos. Esto que nosotros vamos a analizar aquí va a ser útil durante toda la asignatura, dado que vamos a tener que estar atentos a todos estos elementos. Dado que la economía en la realidad es bastante compleja de describir, lo que vamos a realizar a través de modelos es una simplificación de un fenómeno que queremos estudiar. Entonces, por ejemplo, viendo la economía en general, observamos que ocurren un montón de cosas, pero a nosotros nos interesa particularmente un punto. Entonces, lo que vamos a hacer es aislar eso que queremos estudiar y vamos a dejar todo lo demás fijo o constante. Esto que decimos, dejamos todo fijo constante, se llama ceteris paribus. Esto es bastante importante que lo recuerden todo el tiempo, dado que cuando uno va haciendo ejercicios, o mismo cuando se va haciendo la teoría y se van viendo las explicaciones, lo único que vamos a modificar en nuestro modelo va a ser lo que específicamente digamos. Si uno dice cambia el precio, ceteris paribus, estamos diciendo movemos el precio y no cambia nada más. Si decimos cambian los costos y nada más. Porque si no, como estamos viendo economía introductoria, si queremos mover todo junto, no vamos a entender muy bien qué es lo que produce cada uno de los cambios. Entonces, dentro de este modelo vamos a tener supuestos. Supuestos son cuestiones que nos van a permitir hacer este recorte del modelo. Uno de los primeros supuestos que nosotros vamos a trabajar y que lo vamos a mantener durante toda la asignatura es que los agentes son racionales. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre actuamos con racionalidad. Si somos consumidores, en la medida que las cosas estén más caras, compramos menos. Si somos empresas, en la medida que los precios suban, vamos a querer ofrecer más. Y así sucesivamente vamos a ir viendo la racionalidad aplicada a cada uno de los modelos. Otro supuesto que vamos a utilizar hasta que lleguemos a mercados imperfectos es mercados de competencia imperfecta. De competencia perfecta. Esto quiere decir que tanto los consumidores como los productores tienen exactamente el mismo poder en el mercado y que de la interacción de ambos surgen los precios y las cantidades de equilibrio. Vamos a ver luego qué ocurre en los últimos módulos cuando levantemos ese supuesto. Y así como les planteo estos, en la medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo distintos supuestos para cada uno de los modelos. Luego vamos a trabajar las variables. Dentro de lo que son variables vamos a tener variables endógenas o lo que llamamos las variables del modelo, que son las relaciones que tratamos de explicar en el modelo. Como les decía, que vamos a hacer un recorte
de la realidad, por lo general vamos a tratar de decir, quiero ver qué pasa con esta variable cuando cambia esta otra, tomando distintos sets de variables. Esas serían nuestras variables endógenas, porque son las que vamos a explicar. También tenemos variables exógenas. Son variables que son externas al modelo, pero que lo afectan. No son cualquier variable. Uno podría decir, ¿cualquier variable que está fuera del modelo es exógena? No. Solamente son exógenas aquellas que, si bien se determinan por fuera del modelo, tienen algún impacto en el mismo. Ustedes pensarán que todas las variables son exógenas. Y por lo general sí. Pero lo que nosotros vamos a hacer para facilitar un poco la comprensión es listar para cada modelo cuáles son nuestras variables exógenas. De esa forma vamos a evitar meternos en caminos un poquito más complicados donde muchas veces se fuerzan las relaciones entre las variables. Luego tenemos ecuaciones. Dentro de ecuaciones vamos a tener dos tipos. Las primeras ecuaciones son las que describen el comportamiento. Y estas nos van a mostrar cómo se relacionan las variables, describiendo los planes o acciones. Entonces vamos a decir, siguiendo con el ejemplo de oferta y demanda, que por lo general es el más sencillo y el más conocido, una ecuación de comportamiento del consumidor va a ser que entre el precio y la cantidad exista una relación negativa porque cuando suban los precios la gente va a querer comprar menos y viceversa. Fíjense que estas nos describen planes o acciones. En simultáneo tenemos que del otro lado se están comportando las empresas. Cuantos más altos sean los precios, más van a querer vender y viceversa. Obviamente, en los próximos módulos vamos a analizar bien el porqué. Pero fíjense que tenemos el comportamiento de dos actores económicos y cada uno se describe en una ecuación. Para ver qué pasa en conjunto, vamos a tener ecuaciones de equilibrio. En el caso de la oferta y la demanda, lo que vamos a ver es en qué punto los planes o las acciones de los consumidores se igualan con las de los vendedores, y entonces es donde efectivamente hay transacciones. Vamos a ver también en detalle en el próximo módulo qué ocurre cuando las ecuaciones no se igualan. Y por último vamos a tener la representación gráfica. La representación gráfica de alguna manera nos va a servir para unificar todo esto que mencionamos anteriormente y tener una visión un poco más concreta de qué es lo que ocurre principalmente ante cambios en las variables, porque muchas veces cuando lo miramos sin tener el gráfico en términos conceptuales es un poco más difícil saber qué pasa y el gráfico en la mayoría de los casos nos ayuda a facilitar la comprensión. Fíjense entonces que tenemos variables que se mueven en la misma dirección. Fíjense que son tres gráficos donde en la medida que aumenta una, aumenta la otra. Entonces la relación en los tres gráficos es positiva. En el primer gráfico la relación positiva es lineal. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier punto de la recta la tasa de crecimiento es la misma, su pendiente. Luego tenemos la segunda, la B dice, relación positiva con pendiente creciente. La pendiente creciente tiene que ver con, una forma más fácil de leerlo es, la variable crece y en la medida que incrementa la variable x, la variable y aumenta cada vez más rápido. Esto tiene que ver entonces con la velocidad de crecimiento. Entonces, estas que son convadas hacia afuera son las que llamamos convexas.
Entonces esta es convexa. Y luego tenemos la C, que es al revés. Fíjense que crece, pero cada vez más despacio. Por eso dice positiva con pendiente decreciente. ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida que aumentamos la variable que se encuentra en el eje X, si bien la variable que está en Y sigue creciendo, cada vez crece a una tasa menor. Estas que son convadas hacia adentro son las que vamos a llamar cóncavas. Y van a ver que estas aparecen mucho en los primeros problemas económicos, porque tienen algunas particularidades. También van a ver que vamos a usar las convexas. En la medida que vayamos avanzando, analizaremos en detalle cuál y por qué. Vemos lo mismo para las que se mueven en dirección opuesta. Fíjense, la primera es una relación lineal negativa. La segunda es una relación negativa convexa. Fíjense que se vuelve menos inclinada. Y la tercera, como son convadas hacia adentro, fíjense que son más inclinadas. Ahora lo que quiero solamente que recuerden es las formas de estos gráficos. Lo que vamos a ir haciendo en la medida que vayamos avanzando después es, una a una vamos a ir viendo cuándo se usa y por qué. Por ahora es simplemente un repaso. Otro tipo muy importante de gráficos que nosotros vamos a utilizar son las variables que tienen un máximo o un mínimo. En muchas ocasiones vamos a tratar de encontrar el máximo. Por ejemplo, cuando estamos viendo beneficios, queremos tener el beneficio máximo. Cuando estamos viendo la satisfacción del consumidor, queremos ver la satisfacción máxima. Entonces, fíjense que va a ser una función cóncava. Por lo general, estas funciones van a estar expresadas en una función cuadrática o algún tipo de función de un exponente más alto que una lineal. Fíjense que tiene rendimiento creciente, llega a un máximo y después decrece, y en el mínimo pasa a la inversa. Por ejemplo, fíjense que en el ejemplo nos habla de costos, y entonces los costos que queremos que sean mínimos. Entonces primero el costo baja, llega a un mínimo y luego empieza a acelerar. Lo importante de los máximos y de los mínimos es que fíjense que tanto en el máximo como en el mínimo, los costos o los rendimientos no suben ni crecen. Entonces van a estar asociados a una pendiente igual a 0. Si recuerdan de matemática, el rendimiento creciente o el costo creciente está relacionado con una derivada primera positiva. El rendimiento decreciente o el costo decreciente está relacionado con una derivada primera negativa. Y los máximos o los mínimos son las derivadas en el punto 0. Cuando igualamos a 0, lo que nos está diciendo la pendiente es que la función no crece ni decrece. Seguramente en matemática tendrían que probar una condición de segundo orden para ver si era un máximo o mínimo. Acá cuando las definamos vamos a estar hablando de determinados conceptos. Entonces, si estamos hablando de costos, sabemos que va a ser un mínimo. Si estamos hablando de satisfacción, sabemos que va a ser un máximo. Pero recuerden siempre que en los máximos o en los mínimos, la pendiente de las funciones va a ser igual a 0. Por último, tenemos variables que no están relacionadas. Fíjense, si son rectas, donde y permanece constante como en A, o X permanece constante como en B, nos está diciendo que entre X e Y no hay ningún tipo de relación. Estas no son tan relevantes para nuestros estudios, pero como les mencionaba que estamos haciendo un
un repaso general de algunos conceptos que vamos a utilizar, siempre es bueno ver la foto completa. Vamos ahora al concepto de la pendiente de una recta. La pendiente de una recta siempre nos muestra cuánto varía la variable dependiente, en este caso la variable y, cuando varía la variable independiente, x. Veamos entonces, en el primer caso vemos la pendiente positiva cuando x aumenta 4 y aumenta 3. Entonces la pendiente va a ser la variación de y sobre la variación de x. Vemos que como las dos se incrementan, la pendiente es 3/4 y es positiva. Lo mismo vemos en el caso de la pendiente negativa, pero fíjense, cuando x se incrementa 4, y se reduce en 3. Entonces lo que vamos a tener es que la variación de x sobre la variación de y va a ser menos 3 por la variación de y sobre 4, menos 3/4. Fíjense cómo siempre es muy importante analizar el signo porque nos cambia la forma de la gráfica y también nos va a cambiar qué es lo que estemos estudiando cuando tengamos distintos tipos de pendiente. Vamos por último, en cuanto a pendiente, a analizar pendiente en un punto y pendiente a lo largo del arco. Cuando estamos hablando de la pendiente en un punto, vamos a estar hablando de la pendiente como el concepto de derivada, la recta tangente. Fíjense que en el primer caso tenemos la curva celeste y la aproximación lineal en el punto A es la línea rosa, que es tangente a la línea celeste. Vemos que en este caso la pendiente de la recta aproximada al punto A es 3/4. Fíjense que la pendiente arco es similar, pero va a ser en torno a algunos puntos. Vemos entonces que marcamos dos puntos cercanos, el punto por ejemplo B y C, que nos marca también un triángulo. Ese triángulo nos va a dar el punto medio. Fíjense que A se encuentra entre A y C. Debido a que se encuentra entre A y C, ese triángulo, fíjense que nos da la variación de x2 sobre la variación de y 1,5. Y también nos da 3/4. En la medida que los puntos B y C se encuentren cercanos al punto que nosotros queremos sacar, al punto, por ejemplo, A, usar la pendiente en un punto o en un arco va a darnos aproximadamente igual. El problema va a aparecer cuando los puntos B y C se encuentren más alejados. Por lo tanto, cuando los puntos extremos están alejados, es mucho mejor la estimación en el arco, dado que promedia los dos puntos, que la estimación en la pendiente. ¿Por qué? Porque si estamos en una pendiente o en otra pendiente, vamos a ver que la recta tangente se va a alejar demasiado del punto. Vamos ahora a la ecuación de la recta. La ecuación de la recta va a ser una información que vamos a utilizar bastante, porque es lo que nos va a servir para representar de alguna manera estas ecuaciones de comportamiento y estas ecuaciones de equilibrio que mencionábamos cuando hablábamos de modelos económicos. Dentro de la recta o de las ecuaciones lineales vamos a tener que x e y van a ser nuestras variables. Luego, en la medida que nosotros vamos avanzando, le vamos a ir dando nombres de variables económicas. X es la variable independiente, la que puede tomar valores por sí sola. Y es la variable dependiente. Esto quiere decir que los valores que tome y va a depender de cómo se mueva x. Y luego tenemos
dos parámetros, dos valores. A, que es la ordenada al origen, nos dice cuánto vale la variable i, o sea, la variable independiente, cuando la variable independiente 0, y b es la pendiente, esto que estuvimos analizando recién. ¿Cuánto varía la variable independiente cuando cambia la variable dependiente? Una cosa importante es que independientemente tengamos recta o no tengamos recta, el concepto de la pendiente de este b siempre va a ser igual, como veíamos recién, para las curvas. Entonces siempre va a ser cuánto varía la variable independiente ante un cambio en la variable dependiente. Y de aquí tenemos que, si ante cambios en i, variable independiente, la variable dependiente i, se mueve en la misma dirección, vamos a tener que la pendiente es positiva y por lo tanto la relación es directa. Esto lo que nos va a decir es, si sube x, sube y, si baja x, baja y. Lo opuesto es, si cambia x y la y se mueve en dirección opuesta, la pendiente va a ser negativa y la relación va a ser inversa. Entonces, en este caso, cuando suba x, va a bajar y, cuando baje x, va a subir y. Esto es muy importante para cuando armemos los modelos, estar muy atentos cuando tiene un signo más, para graficarlas con pendiente positiva, cuando tiene un signo menos, graficarlas con pendiente negativa, y tener en cuenta bien por qué se comportan de esa manera. Bueno, hasta aquí entonces hemos llegado con este primer módulo. Espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.